Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo en que cuanto más envejecemos, más interesante nos parece la historia. Aunque dedicamos muchas horas al estudio de este tema en la escuela, siempre hay nuevos y sorprendentes hechos que nunca habíamos escuchado. En este video, les presento una selección de episodios históricos que no se enseñan en la escuela. Disfruten viendo. El horno de microondas es un elemento esencial en la cocina moderna. Gracias a su invención, las personas ahorran mucho tiempo en calentar, descongelar y preparar alimentos. La historia de la creación de este electrodoméstico puede comenzar en el año 1920. Ese año se desarrollaron transmisores de radio con tubos, con los cuales se descubrió la posibilidad de usar ondas de radio de alta frecuencia para calentar sustancias. 13 años más tarde, en 1933, en una exposición en Chicago, la compañía Westinghouse demostró cómo la comida colocada entre dos placas metálicas conectadas a un transmisor de ondas cortas podía cocinarse rápidamente. Todos estos descubrimientos llevaron gradualmente a la creación del primer dispositivo para cocinar alimentos rápidamente. Sin embargo, se considera que el hombre gracias al cual aparecieron los hornos de microondas fue el ingeniero estadounidense Percy Spencer. Fue él quien primero notó la capacidad de la radiación de microondas para calentar alimentos y continuó estudiando este efecto y patentó el horno de microondas. En el verano de 1945, en su laboratorio, Spencer, como de costumbre, estaba realizando experimentos con otro magnetron. De repente, notó que la barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido. Al principio se sorprendió, pero luego entendió lo que había pasado. El 8 de octubre de 1945, solicitó la patente para el horno de microondas. Fue un invento exitoso, y 2 años después, la compañía militar industrial estadounidense Raytheon lanzó el primer horno de microondas del mundo, el Radarange. Originalmente, este dispositivo fue diseñado exclusivamente para comedores militares. Con él, se podían descongelar rápidamente alimentos. En 1949 comenzó la producción en serie del Radarange. Su costo era de $3,000, pero no se podía usar en casa, ya que tenía una altura de más de 160 centímetros, un peso de aproximadamente 340 kilogramos y una potencia de 3 kilovatios. El primer horno de microondas doméstico fue lanzado en 1955 por la compañía estadounidense Tappan Company. En ese momento la demanda del electrodoméstico era baja, pero hoy es prácticamente indispensable. Si te piden describir a un vikingo, lo más probable es que en tu imaginación aparezca un guerrero escandinavo sanguinario con un casco con cuernos, armado con hachas. De hecho, en nuestra mente se ha arraigado firmemente el estereotipo de cierta imagen de los vikingos. ¿Pero coincide con quiénes eran realmente? La época de los vikingos tuvo lugar durante la Alta Edad Media, desde el siglo VIII al XI. Los vikingos eran marineros escandinavos que realizaban, impresionantes para esa época, expediciones marítimas. Es interesante que fueran ellos quienes primero llegaron a América y establecieron sus asentamientos en la actual Canadá. Históricamente, los vikingos no se veían en absoluto como solemos imaginarlos. Por ejemplo, estos hombres usaban cascos comunes, sin ningún cuerno. Esta imagen surgió después del estreno de la ópera de Wagner El Anillo de los Nibelungos en 1876. En esta producción se utilizaron cascos con cuernos. Según otro mito, inducido por las películas, a los vikingos les gustaba aislarse con un gran número de mujeres. Las tecnologías modernas han permitido a los científicos descubrir que, de hecho, los marineros escandinavos eran fieles a sus esposas. Además, se embarcaban en expediciones con sus familias. Y para concluir el tema de los vikingos, vale la pena mencionar que no eran salvajes incultos. Hay evidencias de que muchos de ellos estaban interesados en la pintura, la talla de madera y la acuñación de metales. El calendario gregoriano fue introducido el 15 de octubre de 1582 por el Papa Gregorio XIII en lugar del anterior calendario juliano. Y hasta el día de hoy, se utiliza en la mayoría de los países del mundo. El calendario gregoriano se basa en la rotación cíclica de la Tierra alrededor del Sol. Según él, el año terrestre es de 365 días.
242 milisegundos, y cada 400 años hay 97 años bisiestos. La diferencia entre los calendarios juliano y gregoriano, en el momento de la introducción de este último, era de 10 días. Pero debido a la diferencia en la cantidad de años bisiestos, esta diferencia aumenta gradualmente en 3 días cada 400 años. La decisión de adoptar el calendario gregoriano llevó a protestas masivas incluso entre los científicos católicos. La innovación fue llamada distorsión del calendario juliano, y se negaron a aceptarla. El Papa Gregorio XIII incluso tuvo que amenazar a los manifestantes con la excomunión. Los primeros en adoptar el calendario gregoriano fueron España, Portugal, Italia, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Arabia Saudita fue el último país en adoptar el sistema gregoriano de cálculo del tiempo en 2016. Algunos estadounidenses creen que Benjamin Franklin quería que el símbolo del país fuera no el águila calva, sino el pavo. Pero esto es un mito. Entre los símbolos propuestos por él estaban las imágenes de Moisés y el faraón egipcio. Entonces, ¿de dónde vienen los rumores sobre el pavo? El hecho es que en 1776 envió una carta a su hija, en la que escribió que sería mejor que el símbolo del país fuera no el águila calva, sino el pavo, ya que este pájaro valiente y peleón podría atacar sin miedo al mejor soldado inglés. Esta carta era humorística. Franklin no era particularmente aficionado a las águilas calvas, ya que pueden alimentarse de carroña, lo que le parecía muy repugnante. Por eso dijo que sería mejor tener un pavo en el escudo de América. En el año 295 antes de nuestra era, por orden de Ptolomeo, se construyó un museion, un prototipo de instituto de investigación científica, en Alejandría, donde trabajaban filósofos locales. Ptolomeo quería atraer a los pensadores más famosos a las paredes del museion, pero no sabía cómo. Entonces, su consejero, Demetrio de Falero, sugirió traer muchos libros de todo el mundo. Y este plan funcionó. Platón y Zenodoto de Éfeso llegaron a Alejandría. Zenodoto se convirtió en el primer guardián de la biblioteca, y con el dinero asignado del tesoro, compró alrededor de 5.000 libros únicos de esa época. Más tarde, el fondo de la biblioteca se amplió gracias a los barcos que llegaban a Alejandría. Los barcos eran inspeccionados en busca de manuscritos, y si se encontraban, se incautaban, devolviendo al propietario una copia. El original siempre permanecía en la biblioteca. De esta manera, la biblioteca de Alejandría se convirtió en la biblioteca más grande del mundo en ese momento. Su archivo contenía alrededor de 1 millón de manuscritos diferentes. Incluso según los estándares modernos, esta cifra impresiona. La biblioteca albergaba literatura griega, obras de pensadores judíos, egipcios y babilónicos. Fue dentro de sus muros donde se realizó por primera vez la traducción del Antiguo Testamento al griego. Además, se realizaron importantes descubrimientos científicos en la biblioteca. Había laboratorios y una escuela de medicina. La biblioteca de Alejandría no era solo un depósito de libros, sino un verdadero centro científico. Desafortunadamente, la biblioteca de Alejandría no logró sobrevivir hasta nuestros días. En los años 48-47 antes de nuestra era, Julio César intervino en la guerra dinástica entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Como resultado de las acciones militares en Alejandría, se produjo un incendio. La biblioteca también fue incendiada, y gran parte de los libros se quemaron. Durante muchos años intentaron restaurar la biblioteca, pero después de la muerte de Cleopatra, Alejandría se convirtió en una provincia romana, y el entusiasmo por la ciencia en esta ciudad se desvaneció. Hasta la fecha, no se sabe con certeza bajo qué circunstancias la biblioteca fue completamente destruida. Los historiadores tienen varias versiones al respecto. Es posible que haya sido destruida por los cristianos cuando el emperador Teodosio ordenó destruir todos los templos y monumentos paganos. Según otra versión, un gran número de libros fue llevado a Constantinopla. De una forma u otra, junto con la biblioteca, se perdieron valiosos originales de obras de filósofos y científicos antiguos. Después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 5.000 soldados australianos recibieron parcelas de tierra en el oeste del país,
pero no pudieron disfrutarlo por mucho tiempo, ya que un enorme grupo de emúes invadió sus propiedades. Aproximadamente 20.000 aves arrasaron todo a su paso. Destruyeron cultivos, derribaron cercas y agotaron los suministros de agua. Por supuesto, los emúes hicieron la vida imposible a las personas, condenándolas al hambre sin cosechas. Por lo tanto, en 1932 se decidió comenzar una guerra contra estas aves. En la historia, esta lucha es conocida como la Gran Guerra de los Emúes, The Great Emu War. Podría parecer simple exterminar a todos los avestruces, pero resultó ser muy difícil. Los australianos desarrollaron una táctica completa para matar a las aves, pero incluso esto no les ayudó. Los emúes son algunas de las aves más grandes del mundo. Pueden alcanzar una altura de 180 centímetros y un peso de 45 kilogramos. A pesar de todo, son capaces de correr a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora y siempre viajan en bandadas. Después de numerosas quejas de los agricultores, el ministro de Defensa de Australia, George Pearce, envió un ejército armado con ametralladoras Lewis para luchar contra las aves. Los soldados tendieron muchas emboscadas, pero la mayoría de sus ataques terminaron en fracaso, ya que los emúes sentían la amenaza y lograban escapar, mientras que los humanos, entusiasmados con la victoria, no calculaban bien la distancia y precisión de los disparos. Solo en una batalla, las personas lograron matar a aproximadamente 1.000 aves. El Ministerio de Defensa admitió que no podía continuar esta guerra y dejó a los agricultores solos con este problema. Esta historia enseña a nunca subestimar al enemigo, incluso si son aves, especialmente tan inteligentes como los emúes. La lingüística está directamente relacionada con la historia. Esto significa que el inglés, como la mayoría de los otros idiomas, ha cambiado constantemente. El inglés es un idioma germánico occidental que surgió de los dialectos anglo-frisones. Se distinguen 3 etapas en la formación de su forma moderna: inglés antiguo, inglés medio y inglés moderno. Se considera que el inglés antiguo surgió en los años 450 de nuestra era, cuando los ángulos, sajones y jutos comenzaron a asentarse en las Islas Británicas. Esta versión del idioma era absolutamente diferente a la que conocemos ahora. El inglés medio comenzó a emerger en el siglo X de nuestra era. En ese momento, Normandía e Inglaterra se convirtieron en un solo estado. Por lo tanto, el idioma cambió gradualmente bajo la influencia del normando o antiguo francés. En esta etapa, el idioma inglés ya era comprensible para las personas modernas que lo conocen. El inglés moderno surgió en parte gracias a Shakespeare. Él personalmente introdujo al menos 2.200 palabras nuevas y ajustó ligeramente el uso de los verbos. Hoy, el inglés es un idioma internacional hablado por más de 2.000 millones de personas. La pequeña edad de hielo se refiere a un periodo específico de tiempo durante el cual se produjo un enfriamiento significativo. Tales períodos han ocurrido en la Tierra más de una vez. Casi todos los períodos glaciales ocurrieron hace mucho tiempo, pero uno de ellos incluso fue experimentado por personas de la Edad Media. La pequeña edad de hielo comenzó en el año 1303 y terminó solo en 1850. Con su llegada, la vida de las personas cambió drásticamente y tuvieron que sobrevivir literalmente en condiciones extremas. Los residentes de los países europeos fueron los más afectados. Experimentaron inviernos increíblemente duros. El verano también fue muy frío en este periodo, y en el siglo XVII fue anormalmente frío. Durante varios años en julio y agosto, hubo heladas. Esto llevó a que las tierras agrícolas produjeran poco cultivo, provocando hambruna. Durante este tiempo, una gran cantidad de animales murieron. En algunas regiones europeas, en invierno, las aves se congelaban hasta morir en pleno vuelo. La cantidad exacta de personas fallecidas es desconocida. Algunos murieron de hambre, otros de enfermedades y otros de hipotermia. Las pinturas de esa época ayudan a imaginar las condiciones en las que tuvieron que sobrevivir las personas. Los artistas a menudo representaban la naturaleza y a las personas durante la pequeña edad de hielo en sus obras. Por ejemplo, en la pintura Breaking the Ice del artista inglés George Morland, se puede ver cómo una familia intenta recoger agua de un cuerpo de agua congelado durante un viento helado.
Los científicos suponen que la pequeña edad de hielo surgió como resultado de la desaceleración de la corriente del Golfo. Además, durante este tiempo se observó un aumento en la actividad volcánica, así como una disminución en la actividad solar. Ahora estamos experimentando el fenómeno opuesto, el calentamiento global, que al igual que la pequeña edad de hielo, conlleva graves consecuencias para nuestro planeta y, en consecuencia, para las personas. Los acueductos o canales de riego se convirtieron en un logro importante de la antigua Roma. Gracias a ellos comenzaron a funcionar los sistemas de suministro de agua y alcantarillado en la ciudad. El primer acueducto fue construido ya en el año 312 antes de nuestra era. Una vez que la gente se dio cuenta de lo conveniente que era, los acueductos comenzaron a aparecer uno tras otro. La mayoría de los canales estaban subterráneos. A veces, en el camino de los acueductos se encontraban barrancos y pozos. Pero los ingenieros romanos encontraron una solución a esta situación y comenzaron a construir estructuras sobre el suelo. Eran puentes con arcos, y para mayor estabilidad, los arcos se construían en niveles. Algunos de ellos se han conservado y se utilizan hasta el día de hoy. El más famoso de ellos, el puente del Gard, se encuentra en Francia. Los antiguos romanos construyeron acueductos con piedra, ladrillo, rocas volcánicas y concreto. Su construcción fue cuidadosamente planificada, desde la etapa de diseño hasta su puesta en marcha. Los ingenieros romanos siempre construían acueductos en pendiente, para que el agua fluyera por sí misma a través de las tuberías. Por lo tanto, utilizaron numerosos instrumentos geodésicos, como análogos de niveles, inclinómetros, odómetros y otros dispositivos. Gracias a las excavaciones arqueológicas, los científicos aprendieron que antes de instalar un tubo, los romanos hacían una base de piedra. Los tubos siempre tenían una forma de U y un diámetro suficiente para que una persona pudiera caber en ellos en caso de necesidad de reparación. Encima del tubo se instalaba un techo en forma de arco. Para proteger los acueductos del polvo y la suciedad, se revocaban. Y en lugares húmedos, para el drenaje del agua subterránea, se utilizaba un sistema de drenaje. Los acueductos romanos son estructuras increíblemente complejas. A pesar de que tienen más de 2300 años, muchos de ellos se han conservado perfectamente y pueden servir a la gente durante miles de años más. La plaga de baile fue, quizás, una de las epidemias más misteriosas y extrañas. En 1518, en Estrasburgo, una tal Madame Trofea salió de su casa a la calle y comenzó a bailar. Gradualmente, los habitantes de la ciudad, al observar esta acción, comenzaron a unirse a ella. La gente bailaba día y noche sin parar. Algunos caían de agotamiento, pero después de descansar, continuaban bailando. Una semana después, más de 1000 personas estaban participando en los bailes. Entonces, las autoridades de la ciudad decidieron tratar a los enfermos. Hay que decir que en ese momento, los métodos médicos a menudo implicaban tratar lo similar con lo similar o sangrías. En este caso, se asignó un edificio del municipio para los enfermos, donde se invitó a una orquesta y se llevaron a varias decenas de enfermos. Pero este método no ayudó. Luego se decidió proceder con un segundo plan de acción. Los médicos comenzaron a realizar sangrías. Sin embargo, esto tampoco salvó a la gente. Finalmente, las autoridades transportaron masivamente a todos los bailarines fuera de la ciudad y procedieron de la misma manera con los nuevos enfermos. De esta manera, lograron deshacerse de la epidemia. Es interesante que el brote en Estrasburgo no fue el único caso de plaga de baile. Se sabe que una epidemia similar se registró en el siglo XIV en Francia, en el siglo XV en Bélgica e incluso en el siglo XIX en Madagascar. La naturaleza de esta enfermedad sigue siendo desconocida. Los científicos sugieren que podría deberse a un envenenamiento alimentario masivo con sustancias psicoactivas de cornezuelo. Este tipo de hongo es un parásito que afecta a los cereales. A veces, la Estatua de la Libertad se asocia incorrectamente con la inmigración. El 28 de octubre de 1886, durante la ceremonia de inauguración de la Estatua de la Libertad, miles de personas se reunieron. Ese día, el presidente de los EU, Grover Cleveland, pronunció su discurso, pero no mencionó a los inmigrantes de América.
La estatua fue un regalo de Francia, y su escultor, Frédéric Auguste Bartholdi, consideró su creación como un símbolo de libertad e igualdad, así como de amistad entre Francia y los EU. Entonces, ¿por qué esta famosa escultura mundial se asoció con la inmigración? Resulta que todo fue culpa del soneto El nuevo coloso de la escritora estadounidense Emma Lazarus. En él, Emma representó la estatua no como un símbolo de libertad, sino como un símbolo de ayuda a los refugiados, para quienes América se convirtió en un refugio. También hay otros mitos asociados con la Estatua de la Libertad, de los cuales, es muy posible, les contaré en otros vídeos. Todos sabemos que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, elegido por el pueblo. Se le considera el fundador de los Estados Unidos y uno de los principales símbolos del pueblo estadounidense. Pero pocos saben acerca de su grave enfermedad. Cuando Washington tenía 20 años, por razones desconocidas, sus dientes comenzaron a caerse uno tras otro. Se dice que cuando asumió la presidencia en el año 1789 solo le quedaba un diente. Washington entendió que no se veía estéticamente agradable, por lo que recurrió al médico John Greenwood. Específicamente para él se hizo una mandíbula postiza. Durante mucho tiempo se creyó que su prótesis estaba hecha de madera, pero eso es solo un mito. La madera, bajo la influencia de la humedad, estando en la mucosa bucal, se habría deteriorado rápidamente, y fabricar tal prótesis, especialmente para un presidente, habría sido poco práctico. Por lo tanto, en realidad, la mandíbula postiza estaba hecha de huesos. Durante todo su mandato, el médico hizo 4 prótesis que Washington usó durante toda su vida. Fueron hechas de huesos de hipopótamos, elefantes e incluso humanos. Toda esta estructura estaba sostenida por una placa de oro. John Greenwood fue el primer dentista que logró hacer prótesis dentales de marfil. Gracias a este invento, Washington pudo aparecer en público y pronunciar claramente sus discursos. Los famosos ejemplos de prótesis presidenciales ahora se encuentran en museos en Baltimore y Nueva York. El Monte Rushmore se convirtió en un famoso monumento en América después de que en el año 1825, bajo el proyecto del escultor Gutzon Borglum, se esculpieran en su roca granítica las esculturas de 4 presidentes de los Estados Unidos. Pocos saben que anteriormente esta montaña era un lugar sagrado para los nativos americanos y tenía otro nombre. En el idioma de la tribu Lakota se llamaba Tunkasila Sakpepaha, o Montaña de los 6 Abuelos. La montaña era considerada la morada sagrada de los espíritus de los antepasados de los Lakota, Cheyenne y Arapaho. Pero todo cambió con la llegada de los colonizadores a las Black Hills. En 1884, el abogado neoyorquino Charles Rushmore visitó esta área en busca de un lugar adecuado para establecer una mina. Luego se maravilló con la belleza de la montaña y más tarde donó una considerable cantidad de dinero para la creación del famoso relieve. Por lo tanto, la montaña lleva su nombre. Así que detrás de la belleza de este famoso monumento se esconde una historia triste que recuerda el trágico destino de los nativos americanos de las Black Hills. Cristóbal Colón es conocido como uno de los navegantes más destacados. Sin embargo, incluso él cometió un grave error en sus cálculos, descubriendo así un continente completamente diferente al que buscaba. Cuando Colón decidió encontrar la rica tierra de la India, ya era un navegante experimentado y había estado en África, Inglaterra, Islandia e Irlanda. Creía que, ya que la tierra es redonda, navegando hacia el oeste llegaría a Asia. Sin embargo, en ese momento se creía que la tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. El 3 de agosto de 1492 partió en busca de Asia. Junto con él, 90 personas participaron en la expedición, ubicadas en 3 barcos: Pinta, Niña y Santa María. Colón navegó hacia el oeste, seguro de que llegaría a donde quería. Pero todo salió diferente. Como resultado de este viaje, llegó a las Islas Bahamas y Haití. Al tomar esta tierra por la India, llamó a los lugareños indios. Por cierto, fue después de este caso que los nativos americanos comenzaron a llamarse indios. Durante sus siguientes viajes, continuó buscando la India.
pero en cambio descubrió América Central y del Sur. Sería correcto nombrar a América como Columbia, pero eso no sucedió porque él continuó considerando las tierras encontradas como Asia. Solo entre los años 1497 y 1502, el explorador italiano Amerigo Vespucci marcó a América en los mapas, no como Asia, sino como un continente desconocido. La verdadera vida de los piratas no era como la que nos muestran en las películas. Por ejemplo, en Piratas del Caribe, los barcos de los filibusteros se muestran como majestuosas naves con abundancia de comida, bebida y entretenimiento. Pero en realidad, los piratas a menudo tenían que apretujarse en pequeños barcos antiguos. Las condiciones sanitarias en los barcos piratas eran terribles. En sus barcos, transportaban ganado vivo, que se convertía en la causa de varias enfermedades. Los piratas tenían que hacer sus necesidades en un lugar en la parte delantera del barco, llamado galeón. Debido a la mala alimentación, los piratas a menudo sufrían enfermedades estomacales y escorbuto. También había problemas con el agua potable en el barco, ya que en los barriles se volvía rápidamente rancia. Sin embargo, los piratas tenían ron, pero lo bebían no por diversión. Los piratas diluían el agua rancia con ron, porque de otra manera era simplemente imposible beberla. Además de todo lo mencionado anteriormente, la vida de los piratas estaba llena de peligros. Podían ser asesinados durante ataques a otros barcos y a menudo se encontraban en naufragios. Así que la hermosa y despreocupada vida de los aventureros y rebeldes no era en absoluto como podría parecer. El ketchup es la salsa de tomate más popular en el mundo. Pero, ¿sabías que originalmente no contenía tomates? El ketchup tiene su origen en China. Allí, el ingrediente principal de la salsa llamada He-siup era pescado picado. A principios del siglo XVIII, los comerciantes británicos quedaron impresionados por el sabor inusual de esta salsa y la llevaron a casa. Desde ese momento, la receta del ketchup comenzó a cambiar. Los británicos experimentaron con los ingredientes y añadieron hongos, nueces, frutas y ostras a la salsa. El ketchup de tomate familiar apareció solo en 1876. La primera compañía en producir esta salsa fue la marca estadounidense Heinz. En ese momento, el desconocido producto generaba desconfianza entre la gente. Para aumentar la confianza de los clientes, Heinz decidió vender su ketchup en botellas de vidrio transparentes, para que todos pudieran ver lo que había dentro. Gradualmente, la salsa se hizo popular en los Estados Unidos y luego en todo el mundo. Creo que la mayoría de ustedes están acostumbrados a pensar en Napoleón Bonaparte como una persona de baja estatura. De hecho, este es uno de los mitos más comunes sobre el gran líder francés. Pero ¿de dónde viene este rumor? En los países de habla inglesa, Napoleón comenzó a considerarse de baja estatura debido a la equiparación de las medidas francesas de longitud a las inglesas, aunque los pies y pulgadas ingleses son un poco más cortos que los franceses. La altura de Napoleón, registrada después de su muerte, era de 5 pies 2 pulgadas 4 líneas o 170 centímetros. Los ingleses no tradujeron este valor a sus unidades de medida, después de lo cual la altura del comandante se redujo casi en 10 centímetros. Fue después de este error que nació el mito de Napoleón de baja estatura. De hecho, su altura era promedio para un hombre francés de esa época. La última reina del Egipto helenístico, Cleopatra VII, sigue siendo considerada una de las mujeres más bellas de la humanidad. Todas las reinas de Egipto anteriores a ella eran egipcias. Cleopatra, sin embargo, tenía raíces diferentes. Su antepasado fue Ptolomeo I Sóter, el principal ayudante de Alejandro Magno. En el año 325 antes de nuestra era, su lealtad al servicio de Macedonia fue recompensada con el título de gobernante de Egipto. Desde ese momento se fundó la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto durante 275 años. Todos los gobernantes de esta dinastía eran macedonios. Este antiguo pueblo se considera parte de los griegos étnicos. Por lo tanto, Cleopatra puede considerarse una griega de origen macedonio. A pesar de esto, siempre se identificó con Egipto. Cleopatra se convirtió en la primera gobernante de los Ptolomeos en aprender el idioma egipcio y vestir la ropa tradicional de las reinas egipcias.
La construcción de la Gran Muralla China comenzó en el siglo III antes de nuestra era. De los libros de texto escolares sabemos que estaba destinada a protegerse de las incursiones enemigas. Sin duda, esto es lógico, y en principio así fue. Sin embargo, los historiadores creen que la protección no fue el único propósito de la muralla. Hay al menos dos hipótesis al respecto. Según la primera, la Gran Muralla China podría haber servido como una vía de transporte. Dado que su ancho alcanzaba 5,5 metros, dentro de la muralla podrían haberse cruzado 2 carros, pero por otro lado, no se ha encontrado ninguna información similar sobre este propósito en las crónicas. Además, los costos de tal construcción no habrían cubierto los ingresos. Según la segunda hipótesis, la Gran Muralla China ayudó a resolver el problema del empleo de la población. Su construcción podría haber servido como una ideología nacional para unir a los residentes y fortalecer la familia. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este vídeo, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y pulsar la campana. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.